Ayer han hecho pública ustedes una encuesta donde lo que más me ha llamado la atención es que ustedes dicen que el 65% de los encuestados tiene la percepción de que ha habido algún tipo de fraude en esta elección. Y sinceramente me sorprende, porque eso significa que la gente de Puno piensa que ha habido fraude en esta elección, la gente de Arequipa, la gente que según tu propia encuesta iba a votar por Castillo. En el centro del país, por ejemplo, 73% de la gente cree que ha habido indicios de fraude, 62% en el sur, es decir, es tan fuerte en el interior del país como en Lima. Y también la encuesta está analizada por los votantes de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, es decir, también, digamos, además del dato general, podemos ver que el 50% de los votantes de Castillo cree que hay indicios de fraude y el 85% de los votantes de Keiko Fujimori cree que hay indicios de fraude. En otras palabras... O sea, los votantes por Pedro Castillo piensan que se ha hecho trampa para favorecer a Pedro Castillo. No hemos preguntado... O sea, que ellos en realidad no votaron por Castillo. ¿A quién favorece, no? Solamente estamos preguntando de manera general si creen que hay indicios de fraude. No hemos preguntado a favor de quién, sino simplemente si hay indicios. Y en el caso del 50% de los votantes de Castillo cree que esto es así. Pero lo que llama la atención es que en realidad toda la encuesta está hecha para preguntar sobre Pedro Castillo, y cuando se pregunta por fraude uno entiende que se refiere al fraude del que habla Keiko Fujimori y su abogada, la señora Lourdes Flores. No, la encuesta no está... La encuesta está diseñada, digamos, hemos tratado de ser en ese sentido lo más neutros posibles. Incluso no hemos preguntado quién cree que ha ganado las elecciones, no hemos preguntado si Castillo ha ganado o no ha ganado, ¿no? De manera general hemos tratado de entender qué es lo que está pensando y sintiendo en este momento la población, o sea, respecto a la situación que estamos viviendo. La gente que votó por Keiko piensa que digamos que el lado de Castillo da indicios de fraude, y la gente que votó por Castillo considera que la gente de Keiko. ¿Eso es lo que quieres decir? No o sea, que ambos lados piensan que el otro... De alguna manera, digamos, se puede deducir eso, que ambos lados piensan que de la otra parte ha habido algún tipo de conducta que genera estos indicios. Sin embargo, no se ha preguntado directamente quién cree que estaría detrás de estos indicios de fraude o de esta posibilidad, ¿no? Lo importante de la pregunta es ver cuál es la percepción respecto a lo que está pasando y cómo lo están interpretando la gran mayoría de peruanos. Y aquí vemos que es casi 2/3 del país que siente que estas elecciones no han sido del todo transparentes. Ahora, el problema es que si tú presentas una encuesta donde solo le preguntas al encuestado sobre, digamos, lo que se supone serían las propuestas o las amenazas de Pedro Castillo, y al final preguntas si ha habido fraude, o hay indicios de fraude, qué es lo que está diciendo Keiko Fujimori, uno podría tener la impresión de que la encuesta tiene por objeto ayudar a la campaña de Keiko Fujimori para deslegitimar esta elección. No es el orden en que están publicados los cuadros, no es el orden del cuestionario, para empezar. Creo que se han analizado dos temas, ¿no? Uno, digamos, el proceso electoral actual, y sí se ha analizado el tema de las propuestas y cuáles deben ser las prioridades. Es decir, partimos nosotros preguntándole a los peruanos cuáles deben ser las prioridades del nuevo gobierno, y ahí vemos que hay un importante cambio en la agenda de la ciudadanía. Es decir, hasta hace poco, cuando hacíamos esta misma pregunta, lucha contra la corrupción y lucha contra la inseguridad ciudadana eran los principales problemas del país y donde la gente quería que el gobierno dedique los esfuerzos. Hoy día vemos que la principal preocupación de los peruanos está en el tema de la salud pública, y en la salud, entiéndase, la salud en general, pero también todo lo que tiene que ver con la lucha contra la pandemia. La gente ya no quiere, digamos, no quiere ver enfermarse, no quiere ver morir a sus seres queridos, etcétera. O sea, todo el tema de salud pública pasa a ser un tema muy relevante para la población. Y el otro tema de igual importancia es el tema de la economía. La gente quiere que, digamos, de alguna manera se reactive la economía, se genere empleo, en fin, todo lo que está relacionado al tema económico.
Y esas son las dos principales demandas que estamos viendo en este momento por parte de la población. Y esto, independientemente, y creo que no, o sea, yendo a tu pregunta, no favorece a ningún candidato, sino es entender qué es lo que está pensando la gente, porque finalmente, a partir del 28 de julio, quien gobierne tiene que pensar en qué es lo que necesita la mayoría de los peruanos y la ciudadanía, qué es lo que está pasando a la población. Si justamente la situación a la que hemos llegado y la crisis política que se ha vivido en los últimos meses en el Perú, justamente parte de este divorcio que hay entre las autoridades y lo que la población siente y las preocupaciones que tiene la población. Entonces, si este es un nuevo comienzo, este comienzo tiene que ser pensado y enfocado a cuál es la preocupación de la ciudadanía. Ahora, ¿por qué no hay una pregunta sobre Keiko Fujimori? Sobre las propuestas de Keiko Fujimori. No, o sea, digamos, en este momento creo que los grandes temas de debate en general digamos, en los medios de comunicación y en la ciudadanía están en qué tipo de cambios y si estos cambios van a ser más radicales o no. Independientemente de quién gane, el tema de constitución es un tema, digamos, que se viene discutiendo y se viene discutiendo incluso antes de este proceso electoral, ¿no? Entonces, por eso es que las preguntas están centradas en entender qué es lo que la población quiere, hacia dónde debemos ir justamente de cara al futuro. Esto hemos, como te digo, es bastante complicado, pero sí hemos tratado y creo que la encuesta en ese sentido es bastante neutra, pensando justamente en no favorecer a ninguna de las dos partes. Pero precisamente para esa neutralidad es necesario, si preguntas sobre lo que supuestamente son las propuestas de Pedro Castillo, debería preguntarse también por las de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, sería más equilibrado, porque por ejemplo tú preguntas, Urpi, y es bien delicado, ¿no? Porque según esta encuesta, el 51% piensa que el Jurado Nacional de Elecciones no es imparcial, el 49% sobre el 45% piensa que OMPE no está actuando con imparcialidad, y la percepción, donde ustedes hacen una agrupación sobre qué es lo que debería hacerse frente a la situación, y el 47% dice hay que anunciar un ganador y tomar el aprendizaje para las próximas elecciones. Pero luego ustedes agrupan como un 51% a quienes asegurar que el jurado revise todas las actas impugnadas y resuelva en función de eso. Eso es exactamente lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Y podrías agrupar ese 19 con el 47. O sea, y ahí te puede resultar que el 66% de la gente, ¿no es cierto?, opina que hay que aceptar el resultado que dé el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no está agrupado así. Lo que nosotros vemos en la encuesta es un país que está bastante dividido, y es más, no es dividido entre los votantes de Castillo y los votantes de Fujimori, porque incluso viendo las preguntas que tú has mencionado respecto a la imparcialidad de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, cuando lo analizamos por votantes de Castillo y de Fujimori, vemos que las proporciones son similares, es decir, también hay dentro de los votantes de Pedro Castillo y en los votantes de Keiko Fujimori proporciones similares de gente que cree que las autoridades no están siendo imparciales en este proceso. Y luego, yendo a la pregunta que mencionas, la posición frente a la situación actual, nosotros vemos dos grandes posiciones. Sin embargo, digamos, hay una que es más sólida en el sentido de que hay un porcentaje, 47% de la gente que se siente harta y dice ya que se proclame un ganador y miremos para adelante. Y hay otra mitad igualmente importante, pero dentro de esa otra mitad hay posiciones divididas, hay tres diferentes posiciones, una que tiene que ver con pero por eso te digo, lo que no entiendo es por qué tú agrupas. Sí. Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué tú agrupas, o sea, acá la división es entre dos, Urpi. La división es entre los que quieren o sea, los que dicen que hay que aceptar el resultado y los que no quieren aceptar el resultado. Y los que no quieren aceptar el resultado son el 30%, exagerando, porque solo el 16% quiere que se hagan nuevas elecciones. Entonces, ¿por qué no dividimos? Los que quieren nuevas elecciones, 16%. Los que no quieren nuevas elecciones, 84%. Es una manera distinta de agrupar también.
Pues puede ser tendencioso eso, ¿no? Eso lo dejo lo puedes analizar como quieras analizarlo. Nosotros justamente en aras de la transparencia hemos publicado todas las alternativas que fueron mencionadas con sus respectivos porcentajes. No están, nosotros pudimos haber puesto una sola gran columna y juntarlos todos y no hemos hecho eso. Hemos puesto de manera transparente las 3 posiciones que creemos que son diferentes, porque una cosa es ese 47% que quiere que se anuncie ya un ganador y hay un 19% que quiere que se revise hasta el final, tome lo que tome, y eso son posiciones diferentes que nosotros, a criterio de del análisis que se ha hecho, no deberíamos agrupar, pero bueno, sí, ya lo dejo en tus manos si quieres analizarlo de otra manera. Por eso ¿Dónde se publicó? ¿Dónde se ha publicado la encuesta, perdón? La encuesta fue publicada anoche en Panorama. Fue para Panorama, ok.